sé que es un poco complicado la parte del hiperboloide en términos de dibujarlo, pero sí es recomendable por eso saber qué elementos contiene, cuáles son los elementos para poder identificar al menos la forma. Por ejemplo, tenemos Z, o sea, es un paraboloide porque hay una lineal, y como tiene un signo negativo, es un paraboloide hiperbólico. Y donde A y B, o sea, A cuadrada y B cuadrada son iguales. Y pues el número es igual a 1, C. Cuyas trazas son, pues si aquí ya es un poquito más de geometría analítica. Si quiero en el plano XY, hago Z igual a 0, es decir, se forman dos rectas, que van a ser dos rectas de 45 grados de las hipérbolas. Si quiero el plano XZ, pues hago Y igual a 0. Es decir, Z igual, me queda una parábola hacia abajo. Ahora, esto de vertical y horizontal, aquí sí es importante considerar que Z siempre va a ser el eje Y, ¿no? Y cuando digo que es menos X cuadrada, lo que estoy diciendo es que va a ser como vertical, pero para abajo. Y en el plano YZ tenemos X igual a 0. Es decir, cuando X es igual a 0, muere este. Me queda una parábola para arriba. Y cuadrado igual a 16. Aquí está la parábola para arriba, Y cuadrado igual a 16, donde pues Z, como es la lineal, es la que va a atravesar tanto la parábola para abajo como la parábola para arriba. Y las rectas no se aprecian aquí, pero pasan por abajo de esta silla de montar. Ahora, maquetas referentes a esto, podemos notar aquí una pérgola, aquí algunos elementos de los árboles del paraboloide hiperbólico, aquí están los dobleces. Y bueno, por último tenemos a los cilindros. Es una figura en dos dimensiones que se estira en una tercera realmente. Por ejemplo, el cilindro parabólico que tenemos aquí en la imagen es una parábola que se extiende todo lo que tiene que ver con respecto al eje Z. Análogamente, este cilindro es una circunferencia como que estire hasta el infinito, tanto arriba como para abajo. Igual, esta es una parábola que estire. Ok, vamos a ver cada una de ellas en este orden. El cilindro parabólico, pues aquí puse varios cilindros, sobre todo porque son parábolas que pueden ser para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. ¿Cómo los voy a identificar? Pues para empezar lo que voy a ver va a ser una parábola, o sea, no va a haber una variable. Y la variable que no haya, es el patito feo, la variable que no haya es donde se va a estirar. Es decir, que si aquí no está X, significa que todo el eje de los reales en X lo va a agarrar. Es una parábola que estoy estirando sobre el eje X. ¿Qué más voy a necesitar? La parte lineal siempre va a ser la que esté contenida en la parábola. Entonces aquí, por ejemplo, tengo lo que contenido X y se está estirando en Y. Entonces Y no va a aparecer y X va a ser lineal. Aquí veo que se está estirando en todo Z. Entonces Z no va a aparecer. Quien está dentro de la parábola es el eje Y, entonces Y es el lineal. Ahora, como está del otro lado, o sea, de los lados negativos, pues va a ser menos X cuadrada o menos Y igual a X cuadrada. Aquí tenemos dos ejemplos de fuera del origen. Lo que podemos notar es que lo que nos va a dar es el vértice de la parábola. Por ejemplo, 0 y menos A. En 0, menos A, ¿no? O lo podemos ver como aquí está Z. Tengo la parábola Z igual a X cuadrada. No se extiende en todo Y, si lo queremos ver. Entonces, y esta subida como esta. Esta se extiende por todo Y. Aquí tenemos la flecha como se extiende por todo Y. Y tenemos una parábola, que es la que vamos a dibujar, Z menos 4 igual a menos X cuadrada, es decir, para abajo, en el punto
0, menos 0,4. Y ya la estiramos. Las trazas. Las trazas en el plano XY, pues se va a hacer z igual a 0. Para este ejemplo en particular, pues como z es igual a 0 o lo que sea, siempre va a ser la misma parábola. Ahora, si y es igual a 0, me queda x igual a 0, una recta. Si esta es en el plano YZ, x es igual a 0, pues me va a quedar y igual a 0, es decir, una recta. ¿Dónde están ubicadas estas rectas en la figura? Pues aquí está z. Observen que las dos están z igual 0, o sea, esta es la columna, digámoslo así. Esta es la parábola. Y cuando corto con los otros planos, lo único que roza es la columna. Y bueno, las curvas de nivel, pues si yo corto, va a ser la misma parábola que voy a estar formando. O se van a estar encimando sobre la misma. Ok, ahora las trazas, vamos a hacer otro diferente. Es decir, 1z igual a y cuadrada. Aquí podemos notar cómo se va a estirar en x. Entonces va a estar en el plano ZY la parábola o YZ la parábola. Y en donde se va a estirar en el infinito van a ser x. Ahora sus curvas de nivel van a ser diferentes. Porque cuando yo haga z igual 0, lo que va a cortar es como la columnita. Después, cuando haga otro, van a ser dos rectas paralelas. Y hago otra más, dos rectas paralelas más amplias. ¿Sí? Por eso aquí ya puse las alturas, para que se note ser en 1, pues se forman estas dos, en 2 se forman estas dos, y así sucesivamente. El cilindro elíptico recto, de igual manera, no va a aparecer una variable, y ese es donde se va a estirar. Por ejemplo, aquí se está estirando sobre x, entonces x no aparece, y se va a formar una elipse. Análogamente aquí, y en esta también. ¿Sí? Ahora, en el plano YX, cuando trabajamos las trazas, en particular de esta expresión que tenemos aquí, acá, cortamos y nos queda una elipse. Si cortamos en el eje x igual 0, así, o sea, una tajada, nos quedan unas rectas paralelas, e igual manera otras rectas paralelas. Y las curvas de nivel, pues por más abajo o arriba que cortes, siempre van a estar sobre la misma. El cilindro hiperbólico es una hipérbola centrada en el origen, pero que se extiende en todo z, si fuese en particular esta, ¿no? Observen que también hace lo mismo. Si me extiendo en z, no aparece z. Ahora, el signo negativo le va a corresponder al que es imaginario. O sea, por ejemplo, si tiene a x, pues x va a ser positivo. Y no contiene ninguna parte del lugar geométrico, entonces es el que va a llevar el negativo. Aquí, por ejemplo, vemos que el que lleva el lugar geométrico es y, y el que no es x. Entonces x va a ser el negativo. Acá tengo z y x, y veo que en z está contenido y se corre todo x. X no va a aparecer, y va a aparecer y z va a ser positivo. ¿Okay? Aquí tenemos un panel solar, que es una de las aplicaciones que se usa el cilindro hiperbólico. Ahora, otro tipo de ejemplo, ya igual variando la parte de las trazas y las curvas de nivel. Noten, por ejemplo, que en el plano XY, en esta particular, si hago z igual 0, pues no afecta nada, me va a quedar una hipérbola. Pero si hago y igual a 0, me va a quedar pues dos rectas paralelas cuando saque raíz cuadrada. Y cuando yo haga x igual a 0, pues un negativo, un número al cuadrado negativo no puede ser igual a 1. Entonces se forma ningún lugar geométrico. Y eso lo podemos apreciar porque pues en el plano YZ, cuando haces x igual a 0, no toca nada. Y las curvas de nivel van a estar encimadas a una hipérbola. Otra de las aplicaciones en general de las superficies cuadráticas son que las han utilizado para crear figuras de movimiento, como caricaturas por computadora. Utilizan muchos de esos elementos.
Y por último, vamos a hacer un ejercicio de identificación. Para hacer este ejercicio, vamos a empezar con la primera, que sería pues un cilindro. Si es un cilindro, ya dijimos que pues solo tiene dos variables y donde se extiende. Parece que se extiende sobre Y. Eso quiere decir que Y no va a aparecer. Entonces solo va a aparecer X y Z. ¿Quién será? G. Ahora vamos a ver otra figura, por ejemplo el elipsoide, que aquí hay dos. Ya dijimos que aparecen todas, o sea, todas las cuadráticas y hay un 1 por ahí, o sea, un numerito. Y la forma de identificarlas es por medio de su alargamiento, es decir, este está alargado en X, significa que abajo de X, de la X cuadrada, debe haber un número mayor, y este está alargado en Y, en Z, perdón, entonces quiere decir que en Z debe haber un número mayor. De las figuras que tenemos aquí, esta es una elipse, porque tiene las cuadráticas igualadas a 1, entonces tengo que dividir todo, por ejemplo, para saber cuál es cuál le corresponde. ¿Será esta o será estos elementos? Si yo divido, digamos, entre 36, abajo me va a quedar un de X me va a quedar un número, pues 36, aquí 9 y aquí X. Y aquí igual a 1 entre 36. Multiplicamos por 36 para que nos quede 1 otra vez. Y nos quedan las figuras de esta manera. Ahora, si trabajamos otra figura, por ejemplo esta, el hiperboloide, vemos que tiene contenido al Z, está sobre X y no tiene contenido a Y. Entonces, ¿quién será? Para empezar, es un paraboloide hiperbólico. Es decir, para empezar es un paraboloide, significa que es lineal. Aquí tengo dos que son lineales, o sea, la Y. Pero en general, si hubiera otra lineal, también sería paraboloide. Ahora, ¿cómo voy a saber cuál es? Pues si es hiperbólico, debe tener un signo negativo. Dijimos que tiene tragada la X y aquí aparece, perdón, no la X, la X tiene contenida. Habría que ver cómo está. Z, la Z según no la tiene contenida. Y aquí está mi eje Y. Mi eje Y. Z. No lo tiene contenida, entonces este debe ser Z. Muy bien. Vamos a ver otro, que sería el paraboloide elíptico. Pues tiene que ser una elipse. Ahora vamos a ver que es un hiperboloide de una hoja. Si es un hiperboloide, debe ser pues los tres cuadráticos y uno con signo negativo. ¡Tarán! Ahora vamos a ver el hiperboloide de dos hojas. Debe tener dos signos negativos. ¿Quién será el que tiene dos signos negativos? Este. Y pues por último el cono recto. El cono recto, la forma de identificarlo rápidamente es que no tiene ningún número, o sea, como el 1 igualado a 1, sino es una expresión igualada a otras variables. Y bueno, con esto lo dejamos hasta aquí. Espero que les sirva para seguir con su manual y para pues tener una exposición en su maqueta y en su quiz. Nos vemos mañana.